Bom, Ana, vamos lá. Venga. Agora sim. Bom dia, nós vamos iniciar em seguida a terceira palestra do segundo ciclo que a gente está organizando remotamente aqui no Propar, o ciclo, neste caso, os visitantes frequentes. E a nossa convidada de hoje é a arquiteta Ana Maluenda. Ela é arquiteta pela Universidade Politécnica de Madrid, onde ela também é professora, ela é arquiteta e doutora, né, pela Universidade Politécnica de Madrid, onde a Ana dá aula também. Ela é autora de uma série de artigos e livros sobre arquitetura, e a sua pesquisa mais recentemente trata de dois assuntos principais: a arquitetura do século XX e sua difusão depois da Segunda Guerra Mundial, e modos de intercâmbio na arquitetura ibero-americana. A Ana, atualmente, ela é professora visitante do Propar, né, um programa que existe, que o Propar se candidatou e foi contemplado nesse programa, que é um programa organizado pela CAPES, chamado PRINT, que é um programa de internacionalização. Então, a Ana é a nossa professora visitante, teve aqui, ela viria ao Brasil 4 vezes ou 3 vezes, não me lembro, 3 vezes, né, Ana? Teve aqui da primeira vez, quando a gente ainda não tinha iniciado as aulas, e agora estamos nesta situação que começou quando a Ana estava saindo daqui. A Ana voltou para Madrid em março, então talvez estejamos destinados nesse ano a que a tua visita seja sempre remota. Vamos ver se isso se modifica ao longo do tempo. Então, Ana, muito obrigada por aceitar esse convite. Tudo contigo, então. Obrigada a você. Voy a intentar compartir lo primero, Sí. ¿vale? Y así ya me relajo. Sí. Bueno, si yo ahora comparto esto, un segundo, se empieza a ver algo, pero ahora se va a ver mejor. Un momentito. ¿Qué? Bien, ¿no? Ahora ya centradito, sí, ¿no? Sí. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias, Marta. Estoy quitando las cabecitas que las veo por aquí un momentito para que no se me metan en el este. Enseguida me relajo, ¿eh? Bueno, pues entonces, lo que decíamos, muchas gracias. La verdad es que sí es una pena, ¿no? que esta, digamos, oportunidad, ¿no?, que me brindó el Propar de estar como profesora visitante allí en Porto Alegre, pues se esté reduciendo un poco a estos contactos, ¿no?, online. Y que precisamente pues ese primer tramo, ¿no?, que era cuando pude estar físicamente en Porto Alegre, pues fuera cuando no habían arrancado todavía las aulas, ¿no? Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer, no? Yo sigo con esperanzas de plantarme en Porto Alegre en cualquier momento. En cuanto alguien se despiste, me cojo un avión y estoy allí con vosotros. Pero bueno, mientras tanto es estupendo poder estar con vosotros, aunque solo sea así, online, ¿no? Y entonces agradezco muchísimo a Marta que haya organizado este ciclo, ¿no?, que por lo menos cada 15 días nos permite pues vernos un rato y escuchar pues los trabajos, ¿no?, que están haciendo esta serie de personas, ¿no?, que como yo pues nos encanta estar allí en Porto Alegre y en Brasil. Cuando Marta me dijo que me invitaba a participar en el ciclo, pues yo le dije, ay, pues sí, digo, encantada, fenomenal, ¿no? Pero luego resulta que me ha tocado hablar después de nada más y nada menos que de Josep Maria Montaner y de Horacio Torrent, ¿no? Que claro, son dos grandes y encima, claro, prepararon dos temas enormes, ¿no?, y maravillosos que nos fascinaron. Así que menos mal que yo desde el principio le propuse a Marta hablar de todo lo contrario, ¿no?, de una cosa muy pequeña, de un tema muy, muy concreto, ¿no?, casi de un instante, ¿no?, de un momento de encuentro entre, pues eso, entre ambos lados, ¿no?, del Atlántico. Y cómo ese encuentro, ¿no?, afectó también a la trayectoria de sus protagonistas.
Esos dos protagonistas son muy conocidos, sobradamente conocidos por todos o casi todos los que estamos aquí. Uno es el español Antoni Bonet y otro es el uruguayo Eladio Dieste, ¿no? Y le he puesto como título a la conferencia la alteridad constructiva, ¿no? Entendiendo por ese término alteridad no exactamente la condición de ser otro, sino como esa idea filosófica, ¿no? de la capacidad para ponerse en el lugar del otro, ¿no? Y esa capacidad para ponerse en el lugar del otro, pues al final lo que posibilita es que se puedan establecer una serie de relaciones basadas en el diálogo, ¿no? y en valorar pues, esas diferencias existentes, ¿no? entre ambos. Bueno, sobre este asunto, ¿no? Sobre esta alteridad constructiva entre Bonet y Dieste es de lo que voy a hablaros, ¿no? En los siguientes minutos. No pretendo descubrir grandes cosas. Todo el mundo sabe que Bonet y Dieste se encontraron en el proyecto de la Casa Berlinghieri en Punta Ballena, ¿no? Pero alrededor de ese encuentro, ¿no? Hay una cantidad importante de circunstancias que cuando se ven todas juntas, ¿no? Todas reunidas, pues uno entiende mejor cómo surge, ¿no? Ese nuevo sistema constructivo, ¿no? Que a partir de ese momento se utilizó y se ha utilizado tanto en América Latina, que es la cerámica armada. Pero bueno, antes de meternos en todo este asunto, lo que vamos a hacer es comenzar, ¿no? Desde el principio, trasladarnos en el tiempo y en el espacio, vamos a irnos hacia atrás, unos 80 años hacia atrás, y nos vamos a ir a Francia, particularmente a París. Un momentito que no me está... Ahora sí, donde en el año 1938, este jovencito arquitecto, Antoni Bonet, escribía a su mentor, a su amigo, Josep Torres Clavé, y en esa carta que le escribía desde París le decía: estimado amigo Torres, desde que viniste a París las cosas han cambiado mucho. Y continuaba: hay una serie de circunstancias que me han hecho decidir dejar París. Creo que estoy bastante preparado para decidirme a comenzar la nueva vida de una manera más estable. Y aquí en París, tú ya sabes que todo es interino y teórico. Como arquitecto quiero empezar a construir y como tú ya sabes, aquí no se puede hacer. Por todo esto y por otras muchas razones he decidido instalarme en Buenos Aires. Bueno, en ese momento Antoni Bonet no podía imaginar la importancia, ¿no? que tendría su traslado a Latinoamérica, no solamente para su carrera profesional, sino, como vamos a ver, pues también para el desarrollo, ¿no? de ciertas arquitecturas, ¿no? en la región. La trayectoria de Antonio Bonet en el Mar del Plata en esos años siguientes pues ha sido objeto de numerosos trabajos de investigación y monografías estupendas, ¿no? que le presentan como un arquitecto realista, un arquitecto minucioso, ¿no? que basaba su trabajo en una continua experimentación. Bueno, pero como decía, esto yo no he venido a hablar exactamente de la arquitectura de Bonet ni de todas estas cosas, sino que lo que voy a intentar es situarle, ¿no? en el centro de esa serie de circunstancias, de personajes, ¿no? que facilitaron el inicio de esa técnica constructiva, ¿no? la cerámica armada. Esto tiene que ver bueno, pues con la sencillez constructiva que tenía otra técnica mediterránea, la bóveda tabicada, y cómo esa sencillez y esa economía de medios pues provocaron que esto se aplicase, ¿no? en América Latina pues con bastante éxito, ¿no? y de una forma muy eficaz. Así que antes de nada, antes de hablar de cerámica armada, vamos a hablar de lo que es una bóveda tabicada, ¿no? Entonces nos tenemos que retroceder todavía más y venirnos, ¿no? Veniros todos para acá, para el Mediterráneo, para entender lo que es eso, ¿no? de la bóveda tabicada. Una superficie tabicada, en general curva o plana, es una superficie que está compuesta por una o por varias hojas que están conformadas por piezas prismáticas planas unidas bueno, pues con pegamentos o con adhesivos, ¿no? adecuados a ese tipo de material.
Cuando hoy hablamos de bóvedas tabicadas, entendemos que son unas superficies curvas, más o menos curvas, formadas mediante ladrillos, tillolos finos puestos de plano y que están unidos con yeso en una primera hoja, pero que luego se hacen más hojas, más capas, ¿no? Se doblan, se tabican, de ahí el nombre, bóveda tabicada, con otras capas unidas ya con otros tipos de mortero más fuerte. La clave de este tipo de bóvedas radica en que esas rasillas, esos tillolos, esos ladrillos, ¿no? Se ponen, ¿no?, en capas sucesivas, de manera que cada capa cubra o mate las juntas, ¿no?, de los ladrillos y las piezas de la capa anterior. Además, como se van situando unos en un sentido y los otros en diagonal, ¿no?, o en ángulo recto, pues al final se consigue que todas esas juntas, ¿no?, se vayan uniendo, se vayan solapando, y entonces eso empieza a funcionar como una especie de masa como densa y que trabaja toda a la vez, ¿no? No empieza, al final todas esas piezas, ¿no?, se unen y empieza a funcionar realmente como una especie de hormigón armado, ¿no? Ahí estamos viendo en la imagen, ¿no?, cómo esas bóvedas se pueden construir pues, mediante una cimbra móvil, ¿no?, que se va desplazando según se van construyendo, pero la verdad es que una de las características más interesantes de estas bóvedas es que, debido a sus propiedades mecánicas, se pueden levantar incluso sin cimbra, ¿no?, como estamos viendo ahí en esa fotografía, ya que la propia fábrica se tiende a soportar a sí misma a medida que se van formando, gracias a que esa primera capa se une con yeso, que es un secado muy rápido, ¿no? Y entonces se convierte casi en cimbra, ¿no?, de las siguientes capas que se van ya haciendo con morteros más resistentes a la intemperie. Y otra de las características que son muy interesantes, ¿no?, y que convierten estas bóvedas en un elemento constructivo pues, de gran interés, ¿no?, aparte de que efectivamente están construidas pues, con un material barato y que vemos que es fácil hacerlo, ¿no?, y que se pueden construir casi en cualquier lugar, ¿no?, pero sobre todo es que además se pueden, una vez que están hechas, ¿no?, y que ya están, digamos, sólidas, se pueden perforar en cualquier punto, ¿no?, sin riesgo para que haya estabilidad. Así que frente a otros sistemas, ¿no?, de piedra, de ladrillo, pues estas bóvedas tabicadas la verdad es que presentan muchas ventajas, ¿no? Como decíamos, pues son ligeras, son resistentes, son económicas, ¿no?, y además, bueno, pues relativamente sencillas, ¿no? Hay que saber hacerlas, pero relativamente sencillas. A pesar de que muchos autores han visto un posible origen, ¿no?, de este tipo constructivo en las bóvedas, ¿no?, de hormigón romanas, monolíticas, ¿no?, o también en la tradición árabe, ¿no?, de bóvedas de cerámica, parece que las primeras bóvedas tabicadas, pues como tal, no aparecieron hasta un poquito después, en la época medieval, ¿no?, y que además se propagaron por medios que no están muy claros, pero sí que se produjo, ¿no?, esta propagación por diversos países del litoral mediterráneo, ¿no? En cada uno de los países por los que se propagó o se extendió, ¿no?, este tipo de construcción, pues cogieron un nombre, ¿no? Aquí en España hablamos o de bóvedas tabicadas, se le llama mucho también bóvedas catalanas porque eh, desarrollaron mucho en la región de Cataluña, también se les llama bóvedas extremeñas, ¿no? En Portugal se las llama bobadillas alentejanas o a bóvedas con tijolo, ¿no? En Italia se les llama voltafoglia, y en Francia boutplat o bout à la roussillon. O sea, en cada sitio va cogiendo un nombre, ¿no?, diferente. Y bueno, centrándonos en el caso de España, ¿no?, porque al final tenemos que irnos acercando de alguna manera a Bonet, parece que esa primera aparición de las bóvedas tabicadas pues fue en Valencia y en el siglo XIV, ¿no?, en un edificio que no es exactamente este que os pongo aquí en la pantalla, porque esto es la sacristía del convento de Santo Antonio, que está en Valencia, pero era en el Palacio Real, ¿no?, de Valencia, y tenía
según está documentado, pues un tipo de bóvedas parecidas a las que estamos viendo ahí en pantalla, ¿no? Bueno, en cualquier caso, la bóveda tabical aquí en España alcanzó un desarrollo considerable, ¿no? Sobre todo en la segunda mitad, perdón, del siglo XIX, y luego consiguió resultados espectaculares, ¿no? A principios del siglo XX, en edificios tan alucinantes, ¿no? Como este que estamos viendo aquí, y sobre todo con arquitecturas modernistas, ¿no? Que no modernas. Bueno, y entonces en este contexto aparece en escena este señor, ¿no? Rafael Guastavino, que era un señor de Valencia, pero que se trasladó a Barcelona a estudiar y entonces empezó a construir en la ciudad, en Barcelona. Y durante los años siguientes, ¿no? a esas primeras obras, pues construyó un montón de edificios, no solamente de viviendas, ¿no? Sino también muchas fábricas, almacenes, teatros, ¿no? Uno de sus mayores intereses de Guastavino, que también es un personaje muy conocido, ¿no? Fue la mejora de la estructura de los edificios industriales, ¿no? Que entonces estaban en un auge importante, ¿no? En Cataluña. Guastavino no es que se inventase las bóvedas tabicadas, ya sabemos que venían de mucho antes, pero él sí que estuvo ensayando, ¿no? Mejorar el uso de ciertos cementos, del cemento Portland, para poder sustituir a otros antiguos conglomerantes de yeso y de cal. Esta técnica no solamente la utilizaba Guastavino en Cataluña, se usaba y se desarrollaron un montón de construcciones, especialmente para edificios industriales, ¿no? Probablemente por una parte debido a la necesidad, ¿no? Que había de protección contra el fuego, ¿no? En estas fábricas, en estas bodegas, ¿no? Que estamos viendo, por ejemplo, de Cava, en Sant Sadurní d'Anoia, en Barcelona también. Pero también hay otra cuestión, y es que la Escuela de Arquitectura de Barcelona se acababa de crear, ¿no? Y entonces los profesores estaban pues, con mucha curiosidad científica, ¿no? Con lo cual este tipo de soluciones sencillas pero avanzadas pues les interesaban mucho. Se sabe que algunos de los proyectos de Guastavino se analizaban, ¿no? en los cursos que se daban en ese momento en la Escuela de Arquitectura de Barcelona como ejemplos, ¿no? de buena construcción y de buenas soluciones. Así que yo creo que es muy probable, ¿no? que estos dos jovencitos, que son nada más y nada menos que Antonio Gaudí, ¿no? Y Luis Domènech i Montaner, que en ese momento estaban estudiando en la Escuela de Arquitectura de Barcelona en la década de 1870, pues de alguna manera, ¿no? Con estas historias de Guastavino, ¿no? Y estos ejemplos recibieran pues, cierta inspiración para la posterior construcción de esas espectaculares bóvedas que luego ambos diseñarían años más tarde, pues utilizando este tipo de técnicas. Particularmente Gaudí, ¿no? Supo crear, pues ya sabemos, ¿no? Es tan famoso que además todos tenemos en la mente pues imágenes, ¿no? de ese mundo, ¿no? Como tan particular de formas, ¿no? y de estructuras, y muchas de ellas, ¿no? Las hizo gracias a esas bóvedas tabicadas, ¿no? Como son estas que estamos viendo aquí en la Torre del Resguard en Barcelona, o como son estas de la finca, ¿no? De la caballeriza que hay en la finca Güell, ¿no? O bueno, cualquiera de las que están en la finca, en el Parque Güell, perdón, son bastante adecuadas, ¿no? Para ilustrar esto que estamos viendo. Bien, pero uno de los resultados yo creo que más espectaculares, ¿no? Que tuvo Gaudí, ¿no? Con este uso de estas bóvedas tabicadas, fue en este pequeño edificio que estamos viendo por dentro y por fuera, estas pequeñas escuelas, ¿no? Que se construyeron a los pies del gran templo de la Sagrada Familia, ¿no? Para que lo utilizasen los trabajadores y los hijos de los trabajadores, ¿no? Veis que es una edificación pequeñita, está ahí situada abajo, ¿no? A los pies del enorme templo, y veis que tanto las paredes, ¿no? como la cubierta están adoptando formas curvas, ¿no? Son conoides que están así contrapeados unos con otros, y está todo construido a base de esta técnica, ¿no? de bóvedas tabicadas. Bueno, pues esta escuelita es uno de los edificios
que más impresionó a Le Corbusier, ¿no? Ahí le vemos a Le Corbusier al lado de un señor muy chiquitito y muy joven, que era en ese momento José Luis Sert, el que luego se convertiría pues, en uno de los jefes de los CIAM, ¿no? Pero en este momento Sert es un jovencito, ¿no?, que está recibiendo a Le Corbusier en Barcelona, que acude a dar una conferencia y entonces le pasea, ¿no?, por la ciudad y le enseña, por supuesto, las arquitecturas de Gaudí. Y cuando Le Corbusier llega y ve esto de las escuelas de la Sagrada Familia, pues le interesa mucho. Y de hecho, en su cuaderno de viaje C11, ¿no?, que está, bueno, pues como toda la documentación de Le Corbusier ahí en la fundación, dibujó estas bóvedas, ¿no? Por una parte, en la parte de la izquierda se dibuja unas bóvedas tabicadas clásicas, ¿no?, con sus anotaciones, y en la parte de la derecha se dibuja pues esas escuelas, ¿no?, que había visto de Gaudí. Ambos ejemplos evidentemente le interesaban y además le interesaba compararlos, ¿no?, y están llenos, pues como vemos ahí, de anotaciones, ¿no?, que demuestran el interés que se tomó Le Corbusier en estudiarse pues cómo se hacía esto y cómo se podían formalizar este tipo de bóvedas. Claro, en realidad es que el interés de Le Corbusier por la construcción tradicional, ¿no?, y por, digamos, ese patrimonio que se conservaba en las edificaciones ya era algo constante, ¿no?, y recurrente en su actividad. Además, él tenía interés, ya sabemos, ¿no?, porque es la figura de las figuras más conocidas, ¿no?, que tenemos, que tenía interés en buscar medios económicos de construcción, ¿no? Eso le llevó pues incluso a patentar algún ladrillo, ¿no?, como la aeroscoria, ¿no?, o patentar un sistema de construcción que aplicó en estas viviendas, en las Maison Monol, en las que propuso, ¿no?, una cubrición con bóvedas ligeras, similar a la que había diseñado 3 años antes para la Villa Paul Poiret. Así que a finales de la década de 1920, Le Corbusier estaba inmerso, ¿no?, en ese proceso de evolución, ¿no?, y que además le terminaría alejando un poco de esas posiciones dogmáticas, ¿no?, de la modernidad más purista. Por lo tanto, no es de extrañar, ¿no?, que cuando Le Corbusier se va a Barcelona y ve eso de Gaudí, pues le interese, ¿no? Y además parece como que podemos considerarlo pues un paso más, ¿no?, en esa fase de transición que está viviendo el maestro suizo. Bueno, entonces, además, después de conocer la obra de Gaudí en Barcelona, ¿no?, el primer proyecto que muestra un Le Corbusier interesado, ¿no?, en las láminas tabicadas, ¿no?, que había visto en Barcelona es este, ¿no?, la Maison Henfel, la Maison de Weekend de la Saint-Claude, ¿no? Y bueno, pues frente a proyectos anteriores, ¿no?, en esta casa, en la Maison Henfel, Le Corbusier consideró, lo interesante es que considera la bóveda ya no como una cuestión de cómo solucionar una cubrición, ¿no?, para una vivienda, sino que está entendiendo, ¿no?, esas bóvedas como auténtica razón generadora de esa forma, ¿no?, arquitectónica. Teniendo en cuenta que Le Corbusier ya había propuesto, ¿no?, bóvedas 15 años antes en esas casas o en esas Maisons Monol, ¿no?, y que en esta Maison Henfel la verdad es que se terminarían construyendo de hormigón armado, ¿no?, como estamos viendo en ese dibujo, pues claro, usted me puede preguntar, pues, y en realidad, ¿qué relación hay, ¿no?, de esto con la arquitectura de Gaudí? Pues la relación está en un croquis, ¿no?, en un croquis que hay depositado, ¿no?, en la Fundación Le Corbusier, en el que vemos bueno, pues una primera idea, ¿no?, de lo que se podría desarrollar en esa Maison Henfel. En la parte de la izquierda estamos viendo una solución muy parecida, ¿no?, a lo que al final se propone o lo que al final se construye, es decir, esas bóvedas, ¿no?, como de hormigón que van generando, ¿no?, esa forma arquitectónica, pero es que en la parte de la derecha tenemos una solución muy parecida, pero que realmente vemos que está cubierta por algo muy similar, ¿no?, a eso que se había visto en la Sagrada Familia, en esas escuelas de la Sagrada Familia.
Pero claro, también pues, me podéis decir, oye, pues te estás imaginando cosas que no son, Ana, yo creo que te estás un poco obsesionada, ¿no?, con esto. Pero es que claro, cuando vemos que ahí Le Corbusier pone Casa Gaudí, ¿no?, pues al final efectivamente está claro, ¿no?, que lo tenía en la cabeza. Con esto no es que yo pretenda, ¿no?, señalar una influencia directa de Le Corbusier en la creación de la cerámica armada, ¿no?, pero sí que indudablemente hay que situarle, ¿no?, en el centro de este entramado de gente, de eventos, ¿no?, de personajes que al final influyeron a Bonnet, ¿no? Pero no vamos a adelantar, y antes de ver al joven Antoni Bonnet viajando a París, porque terminará viajando a París y conociendo a Le Corbusier y trabajando con él, ¿no?, tenemos que introducir a otro personaje que ya ha aparecido aquí un poquito lateralmente, pero que va a ser fundamental, ¿no?, en esta historia, por ser precisamente el que al final reúne, ¿no?, a Bonnet y a Le Corbusier. Y bueno, pues me refiero a José Luis Sert, a Josep Luis Sert, que era ese jovencito arquitecto catalán que había recibido a Le Corbusier en el 28, cuando vino a Barcelona, ¿no?, y que después de eso, bueno, pues entabló buena relación con él, colaboraría con él en el despacho de París, y terminaría compartiendo, ¿no?, protagonismo con Le Corbusier en los CIAM, ¿no?, incluso colaborando con él en planes urbanísticos importantes como el Macià de Barcelona o el Plan de Bogotá, ¿no? Entonces, que además Sert en ese momento, en los inicios de los años 1930, junto con su socio, Josep Torres Clavé, que era al que escribía Bonnet en esa primera carta que hemos mostrado, ¿no?, al comenzar, pues estos eran, digamos, los jefes, ¿no?, los que tenían la primacía intelectual de este grupo, ¿no?, del GATTEPAC, el grupo de arquitectos y técnicos catalanes para el progreso de la arquitectura contemporánea. Este es un grupo muy importante para la modernidad española, ¿no?, y era uno de los grupos que estaba en contacto constante, ¿no?, con los CIAM y con Le Corbusier. Bueno, pues entonces Sert y Torres Clavé colaboraron e hicieron este proyectito, ¿no?, una pequeña casa desmontable de fin de semana, que estaba integrada en un proyecto grande, ¿no?, urbanístico del GATTEPAC. Esto no llegó nunca a construirse, pero se reprodujo en un modelo que se expuso a escala 1:1 en una de las plazas, ¿no?, de Barcelona. Y lo traigo porque es un modelo de vivienda mínima, ¿no? 20 metros cuadrados, tenía de todo, un comedor, una sala de estar, una terraza cubierta, una cocina, aseo con ducha, literas para dormir, ¿no? Desde luego era un proyecto que era muy avanzado, por lo menos para el contexto social español de ese momento, también para el contexto económico y político, ¿no?, del país, entre otras cosas porque irradiaba conceptos que aquí nadie se imaginaba, ¿no?, cuestiones como la estandarización, la abstracción, ¿no?, pero además buscaba una economía de medios muy interesante. En ese momento, los arquitectos más avanzados de España estaban intentando buscar qué orientación, ¿no?, debía darse a la arquitectura contemporánea, ¿no? Y Sert, entre otros, defendía, ¿no?, que había que aprovechar los medios que se tenían a mano, pero tanto los más tradicionales como los más modernos, ¿no? Y este tipo de ideas las iban aplicando en proyectos, ¿no?, en proyectos como este de estas viviendas en el Garraf, también en Barcelona, ¿no?, que hizo en colaboración con Josep Torres Clavé, que bueno, pues tiene aplicación, ¿no?, de esas ideas que estaban tratando, ¿no?, en ese modelo, ¿no?, que acabamos de ver, tan sencillo, ¿no?, de casa mínima, pero realmente ya empezaban a adaptarlos, ¿no?, a la realidad que tenían, a la construcción tradicional mediterránea, ¿no? Entonces es muy interesante este proyecto, ¿no?, porque fue el primero en el que Sert y Torres Clavé recuperaron, ¿no?, una serie de elementos típicos de la arquitectura tradicional mediterránea y los fueron incorporando a la arquitectura moderna, adaptados, ¿no? Estamos viendo ahí esos volúmenes cilíndricos
exteriores, ¿no? que albergaban la ducha y la chimenea, ¿no? de la casa, y que en las casas tradicionales, por ejemplo, eran el horno, ¿no? y la cisterna donde se recogía el agua, ¿no? También vemos que utilizan ya aquí en esta casa la bóveda catalana, la bóveda tabicada tradicional, y la utilizan para cubrir, ¿no? esas estancias. Bueno, pues cuando todo esto se está fraguando, ¿no? y cuando están diseñando estas viviendas, pues resulta que un joven, ¿no? entra a trabajar en el estudio de Sert y Torres Clavé, y ese joven es Antonio Bonet Castellana, ¿no? que al final les he metido mucha información, ¿no? para que vean cómo se puede liar todo esto, pero volvemos al origen, ¿no? a Antonio Bonet. Antonio Bonet nació en Barcelona en el año 1913, nació 5 años después que se murió Rafael Guastavino y solo 13 antes que se muriese Antonio Gaudí. Lógicamente, de ellos no pudo adquirir conocimiento alguno, ¿no? sobre la construcción tabicada, aunque, como hemos visto, la tradición formaba parte, ¿no? de la esencia de la región, y particularmente formaba parte de la tradición de la Escuela de Barcelona, ¿no? donde Antonio Bonet comenzó sus estudios en el año 1929. En esos primeros años de formación recibió mucha influencia de Josep Lluís Sert, de Torres Clavé, con los que entró en contacto en torno al año 1932, cuando todavía era un estudiante, ¿no? Y nada, pues se fascinó con ellos, ¿no? Y enseguida empezó a inscribirse en todo lo que se inscribían ellos y en todos los grupos en los que participaban. Se inscribió en el GAZTEPAC e inició su carrera profesional junto a ellos con la fundación de este grupo, el grupo MITBA, de muebles y decoración para la vivienda actual. Pero además, Bonet, jovencísimo, ¿no? formó parte de la delegación del GAZTEPAC que participó en el CIAN IV de Atenas, ¿no? en el año 1933. Ahí le vemos muy jovencito, rodeado de sus mentores Sert y Torres Clavé. Ahí, en el CIAN IV de Atenas, a juzgar por esta fotografía, efectivamente tuvo la oportunidad de conocer personalmente a Le Corbusier, ¿no? Ahí les vemos que están tomando por lo menos un baño de sol juntos, Sert, Le Corbusier y Antonio Bonet. Bien, pero su encuentro real con Le Corbusier llegaría un poquito más tarde, en el año 1936. Bonet termina sus estudios y se va a París a trabajar en el estudio de Le Corbusier. Pero antes de partir para Francia, Bonet había trabajado con Sert y con Torres Clavé, como lo hemos visto, en ese proyecto de casas del Garraf, donde ya habían utilizado las bóvedas catalanas, ¿no? para cubrir el salón de las viviendas. Bueno, cuando Bonet llega al atelier de Le Corbusier, este acaba de empezar a proyectar la Maison Henfeld, esta que hemos visto que tenía esas cubiertas construidas con bóvedas vaídas de hormigón armado, pero que le habían traído a Le Corbusier a la cabeza lo que había visto de Gaudí en Barcelona. Bueno, pues terminan de hacer esto y en el año 1937 se empieza a trabajar en el atelier Le Corbusier en la propuesta de la que sería, bastantes años más tarde, una de las casas más famosas de Le Corbusier, que era la Maison de Weekend Jaoul, que al final no fue lo que se proyectó en un principio, pero cuando estaba por allí Antonio Bonet, Le Corbusier puso a sus ayudantes a trabajar en esa propuesta de las casas Jaoul, y junto con Roberto Mata, el artista chileno surrealista, que también estaba colaborando en el estudio de Le Corbusier, Antonio Bonet preparó una serie de dibujos, ¿no? como estos que estamos viendo, que están depositados en el archivo Bonet del Colegio de Arquitectos de Cataluña. Y entonces vemos pues, una cubierta ondulada, ¿no? que parece, ¿no? en este y en este otro dibujo, pues una propuesta así, ¿no? de esas bóvedas troncocónicas que también habíamos visto tan típicas, ¿no? de los edificios de Gaudí. Parece que fue el propio Le Corbusier el que animó a esos chicos jóvenes, a Bonet y a Mata, a que hiciesen este tipo de propuesta. Al final terminaría rechazando el proyecto y proponiendo
otra imagen, ¿no? Una enorme cubierta a dos aguas, que es la que figura como primer proyecto de la Maison Jaoul, de la Casa Jaoul de Le Corbusier. Como todos sabéis, luego se harían sucesivos proyectos y al final se construiría algo muy distinto, ¿no? Bien, volviendo a Bonnet. Bonnet se dio cuenta de que tenía que empezar a volar con alas propias, ¿no? Y probablemente también animado por otros dos trabajadores de Le Corbusier jóvenes, los argentinos Enrique Ferrari Ardoy y Juan Kurchan. En la primavera del año 1938, un añito después, Bonnet desembarca en Buenos Aires, ahí le vemos, jovencísimo, con solo 25 años, pero con una formación, la verdad es que bastante importante, casi imponente, ¿no? a sus espaldas. Y así comenzaría su fructífera carrera en Río de la Plata. Bien, ahí vemos cómo se va a desarrollar esa carrera en Río de la Plata hasta el año 1963. Bueno, inmediatamente que llega a Buenos Aires, crean el grupo Austral, Enrique Ferrari y Juan Kurchan y Antonio Bonnet, una organización creada para luchar por el progreso de la arquitectura. Y en la presentación que hacen en este primer número, ¿no?, de la revista que también publican, la revista Austral, pues ya expresaban, ¿no?, el gusto por el progreso, pero el respeto, ¿no?, por el pasado. Y decían, creemos que la salud y el equilibrio en cualquier actividad humana dependen de una inteligente renovación dentro de una necesaria continuidad. Bueno, un año más tarde, en el año 1939, junto a otros compañeros del grupo Austral, Alejandro Vera y Abel López Chas, construyó un edificio de estudios para artistas en la esquina de las calles Paraguay con Suipacha en Buenos Aires, que se publicó extensamente también en la revista Austral. Y lo interesante es que sobre una planta baja que albergaba 4 locales comerciales, ahí lo estamos viendo en la sección, se apoyaban 5 estudios para artistas a doble altura, ¿no? Los estamos viendo sobre eso, y sobre esos estudios había otros 2 estudios más cubiertos por esas bóvedas, ¿no?, levemente retranqueadas de la fachada. Esto lo que les permitía era conseguir una mayor altura y saltarse, ¿no?, lo que dictaba la ordenanza, que eran 11,60 metros de máximo, ¿no? Sin embargo, los espacios interiores que consiguen gracias a esas bóvedas pues alcanzan casi los 4 metros, ¿no? En este caso, la bóveda no era todavía una bóveda catalana, era una bóveda de cañón construida en hormigón de 7 centímetros, fina, ¿no? Y que además contrarrestaba, ¿no?, los esfuerzos horizontales pues con unos tensores, ¿no?, que quedaban vistos al interior de esos locales. Bueno, sin embargo, igual que hemos visto en esos dibujos, ¿no?, de esa propuesta que hicieron para la Maison Jaoul, las bóvedas, ¿no?, las vemos ahí, se muestran con un carácter muy singular, ¿no?, dentro de lo que es la concepción global del proyecto. Es un caso que resulta interesante, ¿no?, un avance de lo que en realidad nos interesa, ¿no?, lo que estaba a punto de proponer en Martínez, en una localidad al norte de Buenos Aires, ¿no? Ahí vemos cómo aparece en la bolita, ¿no?, de esas casas que construyó en el municipio de Martínez, unas casas construidas con muros de ladrillo visto y de nuevo casas cubiertas, ¿no?, por unas bóvedas rebajadas de hormigón armado fino de 7-8 centímetros de espesor, que resolvían pues la cubrición de esos espacios, pero también las entradas de luz cenital, ¿no?, y todos los cajones de todos los capialzados, ¿no? A pesar de que la bóveda continuaba haciéndose en hormigón, no era una bóveda catalana, no era una bóveda cerámica. Sin embargo, aquí ya vemos cómo esas bóvedas adquieren un protagonismo formal, definidor, ¿no?, de esos espacios, de ese proyecto, que supone un avance claro, ¿no?, respecto a esas bóvedas que venía construyendo Bonnet. Bonnet
utilizó estas bóvedas evidentemente para intentar que las plantas fuesen lo más limpias, ¿no? Lo más libres posibles, es decir, no había nada que obligase que hubiese una distribución de tabiquería interior, pero también Bonet escogió la bóveda no solamente para solventar esa cubrición sin pilares, sino para dar a esas, a esas estancias, ¿no? Una imagen pues íntima, ¿no? de cobijo, que sin embargo no impedía que se abriesen al exterior y que participasen activamente de ese entorno. Bueno, en el año 1945, cuando ya se disuelve el grupo austral, Antonio Bonet, que no es ese que aparece en la imagen, pero me venía muy bien, y sí que es verdad que es una, es una imagen, ¿no? De Punta Ballena. Antonio Bonet se traslada a Uruguay, ¿no? Y entonces se traslada porque le piden que haga el plan de urbanización de Punta Ballena. Y ahí se va el hombre a hacer toda la urbanización de Punta Ballena, y aparte, ¿no? De lo que es todo ese tratamiento, ¿no? Urbano de lo que va a ser esa zona, Bonet diseña varias casas en la urbanización, algunas muy interesantes. Yo me he quedado este año, desgraciadamente, con las ganas de visitarlas, era uno de mis planes para agosto, pero iré. Y entre esas viviendas, ¿no? Una de las más acertadas es esta que vemos aquí, la casa Berlinghieri, donde Bonet adoptaría definitivamente las técnicas tabicadas para dar forma a esas bóvedas, ¿no? Esas bóvedas tan características de la casa. O sea, en realidad es una casa que es como una especie de sucesión de bóvedas unas al lado de otro, ¿no? Bueno, lo más curioso es que a pesar de su origen, Bonet en realidad había oído hablar de las bóvedas estas catalanas, pero no conocía en detalle cómo se construían, ¿no? ni cómo funcionaban. Y desde luego no parece que hubiera pensado en ellas para hacer las cubiertas de esta casa. De hecho, Bonet estaba muy orgulloso, ¿no? de esas bóvedas de hormigón finitas que él estaba haciendo, ¿no? Acababa de hacer las de Martínez. Lo que pasa es que cuando se planteó el proyecto, pues él tenía que buscar una forma de calcular unas bóvedas de hormigón lo más ligeras posibles, y entonces buscó un interlocutor, ¿no? un personaje que tuviese una mente abierta, ¿no? Para que le ayudase, ¿no? Con este asunto de las bóvedas de hormigón. Y aquí es donde aparece Eladio Dieste. Bueno, entonces, por todo lo que hemos contado hasta ahora, ¿no? Lo que nos queda claro es que por todas esas cosas que hemos marcado ahí en el cuadro, pues Bonet sí tenía nociones, ¿no? De esas bóvedas de ladrillo, formaba parte de su formación, de su cultura, pero también sabemos que él no había considerado esa técnica como solución porque pensaba que unas bóvedas de ladrillo serían muy pesadas. El propio Eladio Dieste lo contaba, ¿no? Unos años más tarde, decía esto, ¿no? Decía, por esta época, en 1945, me llamó el arquitecto Antonio Bonet para colaborar en el proyecto de la Casa Berlinghieri en Portozuelo, en Maldonado. Dice, tuvimos grandes discusiones, siempre amables, en las que aprendí mucho. En determinado momento, recuerdo haberle dicho sin demasiado fundamento, sería bonito hacer una bóveda de ladrillo en esta obra. Pero Bonet pensaba que una bóveda de ladrillo resultaría muy pesada. Él, naturalmente, pensaba en una bóveda clásica. Yo le conté que pensaba en hacer no una bóveda, sino una cáscara de ladrillo. ¿Y eso se puede hacer?, preguntó Bonet. Y le respondió, no sé, déjame estudiarlo. Bueno, entonces, ¿qué le sugiere Dieste a Bonet después de pensárselo? Lo que le sugiere es hacer unas bóvedas de cañón con ladrillo que, sin embargo, incluirían algunas armaduras, y al incluir estas armaduras se convertirían en una especie de cáscaras, ¿no? Claro, cuando Bonet escucha esto que le dice Dieste, se acuerda, ¿no? De las bóvedas tabicadas, de las que el uruguayo no había oído hablar hasta ese momento.
parece ser que para que Dieste entendiese lo que era una bóveda tabicada tuvo que esperar años más tarde, ¿no? Cuando se las explicó un catalán que sí que las había construido, ¿no? No como le pasaba a Bonet. Bueno, sea como fuere, la propuesta final que hizo Dieste es una capa interior de rasillas, dispuestas como las bóvedas tabicadas, a la que se añaden esos redondos de acero, ¿no? Y sobre esto pues, se fabrica una cámara de aire a base de tabiquillos aligerados, ¿no? Que formaban esas costillas perpendiculares a la bóveda y que luego se cubrían con otra capa de rasilla que apoyaba sobre estas costillas, ¿no? Y además todo eso se recubría de una capa de mortero resistente a la intemperie. Bien, pues este es el momento en el que nace la cerámica armada. Bueno, la forma de esta bóveda, ¿no? que se hace en la casa Berlinghieri era una catenaria y salvaba luces de 6 metros. También se añadieron una serie de tirantes metálicos para reducir el empuje, ¿no? de las bóvedas sobre los muros. Y la verdad es que, claro, no podemos afirmar, ¿no? A ciencia cierta si Dieste hubiera llegado a la cerámica armada si no hubiese conocido a Bonet, o si este de alguna manera pudo iluminar al uruguayo, ¿no? Cuando le explicó lo que era o le intentó explicar lo que era una bóveda tabicada. En cualquier caso, lo que sí que parece interesante no es exactamente saber o clarificar lo que cada uno aportó en este descubrimiento, sino señalar ese momento de alteridad, ¿no? de colaboración, ese momento de diálogo, ¿no? Como punto de inicio de esta técnica constructiva, una técnica inspirada a lo mejor probablemente o en parte en esa tradición mediterránea, pero que al final tuvo un desarrollo, ya ha tenido un desarrollo en América Latina pues, bastante interesante, ¿no? Bien, Dieste y Bonet colaboraron apenas en uno o dos proyectos más y siguieron sus trayectorias por separado. Por su parte, Bonet en el año 49 volvió a España por primera vez desde que había emigrado y durante ese viaje entró en contacto con este señor, con Ricardo Gomís, que le encargó una casa en un terreno a las afueras de Barcelona, en el Prat, donde hoy está situado el aeropuerto, ¿no? Y esta fue una casa que se llamó La Ricarda, ¿no? No se llamó La Ricarda porque su propietario se llamase Ricardo Gomís, sino por una laguna, ¿no? que hay cercana a la casa y que se llama así. Y es un proyecto que es muy curioso estudiarlo, ¿no? Sobre esto, bueno, pues se han escrito muchas cosas, sobre todo el recientemente y lamentablemente fallecido Fernando Álvarez Prozorovic, que era profesor en argentino, pero profesor en la Universidad de Barcelona, ¿no? en la Universidad de la Politécnica de Cataluña. Bueno, pues es uno de los que más ha estudiado esta obra, ¿no? La Ricarda de Antonio Bonet. Y contaba, ¿no? Y además se puede consultar allí en el archivo Bonet, pues que se hizo por correspondencia prácticamente, ¿no? Bonet tuvo que volver otra vez a Argentina, a América, pero se iban carteando, ¿no? Se mandaban estos telegramas, ¿no? Envíame urgentemente la memoria de la Ricarda, ¿no? Y entonces, tanto el arquitecto como el dueño, ¿no? el que iba a recibir la casa, pues se iban proponiendo cosas, ¿no? Es otro ejemplo de alteridad, ¿no? Similar a lo que hemos visto anteriormente, pero en este caso entre el que encarga, ¿no? y el arquitecto. Bueno, la propuesta, ¿no? que se terminó construyendo no es esta que vemos en la pantalla, esta es la primera propuesta, pero que la pongo, ¿no? porque se parece mucho a esa que habíamos visto, ¿no? de Le Corbusier en la Maison Jaoul, ¿verdad? Así que al final vemos que es que están todo el rato yendo y viniendo, ¿no? y entrando las mismas ideas, ¿no? en toda esta historia. Bueno, la que se construyó fue este segundo proyecto, se ve regular porque es un plano muy grande y al final se pierde mucho detalle, pero ya sí que empezamos a ver, ¿no? esas ondulaciones, ¿no? esas bóvedas que luego van a caracterizar, van a ser la esencia, ¿no? de esa casa de la Ricarda. El proyecto se prepara en el año 1953 y empieza a construirse a finales del año 1957. Y a partir de ese momento, en cuanto se empieza a construir,
los viajes de Bonet a España serían cada vez más frecuentes, ¿no? Hasta que se produce ese momento que estamos viendo en la imagen, que es su regreso definitivo en el año 1963, que coincide con la finalización de esta obra, de la Ricarda. La familia Gomis, los clientes, no pretendían que Bonet les construyese un icono, ¿no? Sino una casa que acogiese su estilo de vida. Era un matrimonio burgués, catalán, culto, con contactos realmente entre la mejor burguesía, ¿no? Catalana. Entonces querían un sitio pues, agradable para vivir, también para recibir a sus amigos, ¿no? Y como digo, al final esta casa es otro ejemplo de alteridad, ¿no? Entre el cliente culto, ¿no? y exigente y el arquitecto perfeccionista que era Antoni Bonet, ¿no? De nuevo, como ya había pasado en la Berlinghieri, la bóveda, ¿no? se convirtió en un elemento, en el elemento, ¿no? fundamental del proyecto. En este caso, la solución estructural es toda una mezcla de todas las experiencias anteriores. La bóveda se construyó con dos láminas, una inferior, estamos viendo ahí cómo se dibuja, de hormigón armado, y 10 centímetros de espesor, que es como el sustento, ¿no? el elemento sustentador, y una exterior, ¿no? que vemos ahí también cómo se dibuja, que es una solera absolutamente a la catalana y que actúa como cerramiento aislante. Está separada de la interior por una cámara de aire ventilada, apoyada en tabiquillos, y además la bóveda estructural se aligeraba, ¿no? con ladrillos, y terminaron también disponiendo pues, unos tirantes metálicos para absorber los esfuerzos horizontales. Bueno, y aquí esta es una imagen, ¿no? de una de esas bóvedas. Estoy yo ahí debajo dando la escala. Y bueno, es una foto que aparte de que es graciosa porque estoy yo, ¿no? pero realmente la pongo pues, para que tengáis una idea de la magnitud, ¿no? de la presencia que tienen estas bóvedas, ¿no? de la Ricarda, ¿no? y también para que entendamos bien pues, todos esos elementos, ¿no? que veíamos antes, las dos capas de la bóveda y los tirantes, ¿no? que es básicamente lo que hace que esto se soporte. Esto es una vista exterior de esas bóvedas, esta es una imagen, ¿no? desde el interior de uno de los salones de esa vivienda, que tiene unos espacios magníficos, ¿no? Conformados por esa sucesión de bóvedas paralelas, bóvedas que están presentes en todos los espacios. Este es otro selfie, ¿no? Pero me interesa para que veáis, ¿no? cómo esos espacios se van generando, ¿no? y en los que las bóvedas se taladran, ¿no? para que entre la luz a través de esos patios y de esas perforaciones. Bueno, Bonet siguió construyendo mucho en España, pero la mayor parte de su obra fue residencial colectiva y ya no siguió explorando, ¿no? este camino. El que sí que siguió con ello bastante y con fantásticos resultados fue Eladio Orieste, ¿no? En 1955 empezó a ensayar, ¿no? pues con bóvedas cilíndricas de ladrillo armado, ¿no? en estas imágenes, ¿no? lo estamos viendo. Después construiría una bóveda de doble curvatura para el periódico El País, ¿no? Y entonces, construyendo estas bóvedas, Dieste se dio cuenta de que estas ondulaciones, ¿no? que había en las superficies admitían que se produjesen discontinuidades en las bóvedas sin que se comprometiese la capacidad portante de la bóveda. Entonces empezó a utilizar esas discontinuidades como puntos de entrada de luz, ¿no? Y a partir de ese momento las bóvedas de cerámica armada se convirtieron en uno de los focos de estudio del trabajo de Eladio Dieste, ¿no? Él las llamaba bóvedas gaussas, en memoria al matemático, a Gauss, ¿no? Y con este tipo de bóvedas construyó obras muy singulares, ¿no? Hay mercados en Brasil y, hombre, ¿qué voy a deciros a vosotros, ¿no? Tenéis uno de los mejores ejemplos, ¿no? El mercado de frutas y verduras de Porto Alegre. Yo espero que luego Comas nos explique, ¿no? algunas cosas que seguro que tiene mucho que contar sobre este edificio, ¿no? O bueno, otros ejemplos, ¿no? El depósito que hay en la bahía del puerto de Montevideo.
También diseñó otro tipo de bóvedas llamadas autoportantes, pero también basadas en esto. Es un sistema estructural que él ensayó en su propia vivienda. Y también construyó pues, este gimnasio, estas bóvedas de este gimnasio en Montevideo. Bueno, son muy conocidas una serie de bóvedas que luego construyó en Salto, ¿no? Entre las que destacan estas ménsulas, ¿no? de la estación de autobuses. Y bueno, pues tenía que salir, ¿no? La iglesia del Cristo Obrero en Atlántida, ¿no? Es muy interesante, ¿no? Toda esta iglesia, estudiarla, porque es como una especie de monolito en sí, ¿no? O sea, es decir, tenemos por una parte las curvas de la cubierta, pero también tenemos las curvas, ¿no? Que están conformando esas paredes, ¿no? de curvatura reglada, ¿no? Y lo más interesante es cómo al final se van uniendo, ¿no? Lo que es la cubierta con lo que es la pared, ¿no? Y al final es todo como algo integral, ¿no? Fundamental, todo unido y todo funcionando al unísono, ¿no? Como una enorme estructura, y cómo esa estructura además es la que conforma el espacio interior, ¿no? Bueno, es un ejemplo que a mí me parece fascinante. Bueno, aunque Dieste no fue evidentemente el primero que utilizó pues, esta combinación de materiales, de ladrillo, de un poco de acero, de tal, sin embargo sí que desde luego fue el que marcó como este inicio, ¿no? de esta cerámica armada, ¿no? Que luego ha traído pues bastantes ejemplos, ¿no? En Latinoamérica. Por nombrar algunos de los más significativos, pues cabe destacar un grupo, ¿no? Que en Tucumán, en Argentina, rodeó a Eduardo Sacriste, ¿no? Que es un arquitecto de la misma época que Antonio Bonetti, que Eladio Dieste, y que también desarrolló una obra interesante, ¿no? Relacionada con estas bóvedas construidas en ladrillo o en material cerámico. Esta es la Casa Larrán en Salta, ¿no? Cuya solución armada recuerda, ¿no? En algunos detalles las obras más sencillas de Eladio Dieste, pero se parece a estas obras de Dieste, sobre todo a esta que acabamos de ver, a la iglesia de Atlántida, ¿no? En que todos los elementos al final están conectados y que trabajan al unísono, ¿no? Y que eso es lo que hace que sean estructuras tan resistentes, ¿no? Parece que el objetivo de utilizar bueno, pues estas armaduras en la cerámica, ¿no? En esta casa, en la Casa Larrán, es que la casa fuese resistente a los sismos, ¿no? Entonces se armó todo y por supuesto la bóveda. Pero mucho más reciente, ¿no? Son las experiencias, por ejemplo, del arquitecto paraguayo Solano Benítez, ¿no? No sé, no he visto si está Suelen hoy aquí entre nosotros, pero también tendría mucho que contar, ¿no? sobre Solano Benítez, mucho más que yo, por supuesto, ¿no? Pero lo traigo a colación simplemente, bueno, pues con esta casa, ¿no? La Casa Buffon, una casa conocidísima en Asunción, cuya solución estructural recuerda mucho, ¿no? Esas propuestas también de Dieste. En realidad aquí estamos viendo una losa, ¿no? De cerámica armada plana, pero nos interesa porque la forma de construcción y sobre todo esa colaboración, ¿no? De todos los elementos, ¿no? Trabajan todos a la vez y colaboran en la formación de esa estructura, ¿no? Y de ese sustento de la edificación, como veíamos en las obras de Dieste. Bueno, vamos cerrando. En definitiva, yo lo que quería contar hoy es, bueno, pues cómo un sistema de construcción supuestamente mediterráneo, ¿no? Que alcanzó pues, un gran desarrollo en la península ibérica, ¿no? Desde el siglo XV, ¿no? Y que luego tiene pues, ese momento álgido, ¿no? A principios del XX, pues con Gaudí, con Domènech i Montaner, ¿no? Pues cómo de repente eso, ¿no? Empieza a moverse por el mundo a través de una serie de personajes, ¿no? Como el interés, ¿no? De otros que viajan a España, por ejemplo, ¿no? Como Le Corbusier, por la construcción tradicional, les llevó a
a tenerlo en mente, ¿no? En algunas de sus obras, como de repente hay otros personajes, ¿no? Que van apareciendo por ahí y que van influyendo, ¿no? en la obra de Antoni Bonet. Y bueno, como este chico al final, de una forma casi fortuita y porque se declara una guerra civil y no puede volver a España, pues se planta, ¿no? en América Latina y allí se encuentra, ¿no? con el Eladio Dieste. Y Eladio Dieste le cambia, ¿no? La forma que tenía él de construir. Él estaba obsesionado con sus bóvedas de hormigón y al final termina haciendo una cosa, ¿no? que claro, está influido, ¿no? de alguna forma por todos estos escenarios, pero que al final donde cobra sentido realmente es en el continente latinoamericano, ¿no? Evidentemente el flujo no se produjo únicamente con esa emigración de Bonet al Río de la Plata. No podemos obviar, ¿no? que hay una tradición constructiva hispana portuguesa en Latinoamérica que se remonta al siglo XVI, ¿no? Es decir, inmediatamente de que esto se desarrollase en la península ibérica, por ejemplo, ¿no? La verdad es que sería bonito, ¿no? trazar un mapa de bóvedas tabicadas en el continente sudamericano, ¿no? en esos siglos siguientes. Yo creo que es algo que no se ha hecho, pero que hay bastantes ejemplos, ¿no? por lo que yo he podido mirar, y sería interesante, ¿no? seguir este asunto. Bueno, yo no pretendo aquí imitar a Oriol Bohigas, ¿no? que cuando Bonet visitó España por primera vez de vuelta en el año 53, pues llegó a poner por escrito en este artículo, decía que Bonet es el hombre que ha llevado el Mediterráneo a la orilla del Atlántico, ¿no? Afortunadamente las influencias, los trasvases no se suelen producir por un hecho puntual, sino que son el resultado, ¿no? de una amalgama de circunstancias que era lo que a mí me interesaba, ¿no? mostrar en este caso, cosas que además se producen normalmente a través de los siglos. No obstante, eso no quita, ¿no? para que no podamos detectar momentos especialmente significativos, ¿no? dentro de estos procesos de trasvase, y desde luego no podemos, y yo creo que nadie puede poner en duda que ese encuentro, ¿no? que hubo en ese momento, en esa casa, entre Bonet y Dieste, en esa maravillosa casa, ¿no? de Ruggieri, pues fue ese detonante de la eclosión, ¿no? de la cerámica armada en Latinoamérica, y un momento de auténtica pues, alteridad constructiva entre sus protagonistas, entre Bonet, entre Dieste y desde luego entre ambas orillas, ¿no? del Atlántico. Bueno, pues terminado. Ana, muchas gracias. Voy a ver si ¿Escuches consigo... o Sí, no? escucho. Voy a dejar de compartir. Sí, He dejado de compartir ya, ¿no? sí, sí. Vale. Era buenísimo, porque además hablas de coisas... Vou falar em português para tu ir treinando. Fala. Eu Mas gosto. falas de coisas que no final das contas chegam aqui, né, na nossa terra, digamos, né? Foi legal, muito legal essa trajetória e esse encaminhamento do teu raciocínio. Então agora eu vou abrir para algumas perguntas, tá bom? Ok? Ana? Sí, por Sim. supuesto. Marta, Sim. tá me ouvindo? Sim. Posso falar? Pode. Ana, fantástico, foi excelente a palestra, com uma série de material bem intrigante. Eu fiquei curioso com uma coisa. Tem alguma conexão entre Perret, que também fez abóboras, tanto na França quanto em Casablanca, e essa tradição catalã? Pues la verdad es que no estoy segura, pero no me extrañaría nada. Sería una cuestión a investigar, porque efectivamente yo creo que las bóvedas de Perret tienen bastante, ¿no? de esa tradición, ¿no? y de esa sencillez, ¿no? que al final es para mí lo más atractivo de estas bóvedas, ¿no? es... que son muy sencillas de construir, que se hacen con materiales baratos, ¿no? que
que se pueden hacer en cualquier lugar, ¿no? Y probablemente esa sea una de las razones por las que han tenido ese auge, ¿no? en América Latina, ¿no? Y ese desarrollo, ¿no? Pero la verdad es que no te lo puedo asegurar, ¿eh? Pero, pues alguno de estos estudiantes estupendos que tenemos escuchándonos, a ver si cogen el testigo, ¿no? y van estudiando este tipo de relaciones. Pero yo te diría que casi seguro que sí, Comas. Como habitualmente suele ocurrir con tus intuiciones, se suelen cumplir. Cuéntanos algo de Dieste y del mercado este de frutas, de Porto Alegre. Sim, não, uma das coisas interessantes da tua apresentação foi mostrar essa secção dupla, né, de ter uma abóbada por baixo, os costijares, né, e por cima uma segunda capa, né? Aqui em Porto Alegre, o sistema assim, é mínimo, talvez por questões econômicas, né? Só tem a capa dos 5,5 centímetros de tijolos. Ele faz primeiro os vales, que funcionam como as vigas principais de descarregar as abóbadas, e depois a casca, tudo em tijolo, não tem concreto. Mas o problema disso, e eu fiz umas 4 casas com o sistema com ele, o problema disso é que isso não comporta isolamento, quer dizer, há um problema de isolamento. Há um problema de isolamento que, no caso, mesmo no caso doméstico, é trágico, porque tu está sempre remendando. Yeah. Depois, vamos dizer assim, aqui em Porto Alegre, tu tem uma enorme diferença térmica. Então, esse problema aconteceu também, mesmo que o problema de isolamento térmico não fosse fundamental no caso da Ceasa, no caso do mercado, esse problema contribuiu, entende, junto com as questões de solo, para ter problemas de manutenção bastante sérios, né? E o outro ponto é que, ao mesmo tempo que o isolamento fica problemático nessa versão mínima, também a questão de infiltração de chuva, porque se abrem fissuras, também se torna problemática. Então, as casas foram assim um inferno, porque tinham que ser remendadas praticamente a cada 3 meses, e no final, numa delas, acabou, no final de contas, vamos dizer que acabou se colocando um telhado em cima. Ya, o sea que al final no funcionó. Yo creo que Sim, ou pelo menos é problemático, né? Ya, Agora, sí. essa ideia das 2 capas, como está na Ricarda, obviamente parece uma solução muito mais sofisticada, não necessariamente do ponto de vista estrutural, mas mais sofisticada do ponto de vista térmico. Sí, probablemente sí. De todas formas, claro, en Barcelona no hay ese contraste térmico, porque Barcelona está pegado al mar. O sea, quiere decir que, por ejemplo, no podemos comparar las temperaturas de Barcelona con las de Madrid, que se parece más, yo creo que a lo de Porto Alegre, ¿no? Mucho frío, mucho calor, ¿no? Pero yo creo que han funcionado bastante bien, a pesar de que bueno, eso, Fernando Álvarez hicieron una reconstrucción y de todas las bóvedas fantástica, ¿no? Y la verdad es que la casa está en un estado muy bueno, pero sí que hay mucha señal también de haber habido humedades, ¿eh? O sea que también había algunos problemillas por ahí, ¿eh? O sea, no era todo perfecto. Cláudia tem uma pergunta. Cláudia tem que ligar o microfone. Oi, Ana. Olá. Linda, muito linda a charla, me encantou. Bueno, fala en portugués, sí. Un poco de mareo con muchos datos y muchas cosas, pero en realidad yo lo que quería era casi marearos, ¿no? Porque muy bien, mostrar que todo se relacionaba unas cosas con otras, en unas épocas, en otras, ¿no? Y que al final se llegaba a esa solución. Muito bem. Ana, uma pergunta bem rápida.
quem é o engenheiro que faz a La Ricarda? Porque é um vão maior, me dá a impressão que é um vão maior do que o vão da Berlingeri. Não tem a planta aqui na frente, mas acho que a luz é maior. Me da la impresión, sí, es mayor, ya me has visto a mí en la foto. O sea, Sim, sim, você es tá una falando. luz. A Yo, escala humana dá muito bem para... sí, por eso me puse yo, ¿no? Bueno, aparte de que siempre es gracioso, ¿no? Poner una foto de yo he estado aquí, ¿no? Pero sobre todo me puse, tengo la foto sin persona, ¿sabes? Pero la puse conmigo precisamente para dar la escala, ¿no? Y yo creo que llega casi a 8 metros, ¿eh? La luz. Pues yo creo que no hubo ingeniero. Me arriesgaría a decirte que no hubo ingeniero y que fue el propio Bonet el que ya lo había ensayado, ¿sabes? Ya llevaba, hemos visto varias casas en Buenos Aires, las de Martínez, todo esto. Luego, lo que pasa es que, claro, en la Berlingeri él quiere, digamos, hacer una cosa más fina, yo creo que como era un tipo muy perfeccionista, lo que quería era hacer una lámina finita, ¿no? Así tipo Félix Candela, ¿no? Y entonces busca un ingeniero y es cuando se pone a hablar con él. Pero yo te diría, vamos, estoy casi por decirte que, hombre, a lo mejor pudo haber un consultor ingeniero, pero te aseguro que no era desde luego de la talla de Dieste. Si era un ingeniero, si buscó un ingeniero para ayudarle con la casa, fue un ingeniero pues simplemente para asegurarse y que no se decayese, ¿eh? Pero a mí me da la impresión de que fue Bonet el que ya dominaba bastante el asunto y el que propuso pues, llegar a esa otra solución. De todas formas, todas ellas están atirantadas, todas tienen tirantes metálicos, ¿eh? Por dentro. Sí. El tirante también está ayudando mucho. Mas alguém quer fazer algum comentário ou uma pergunta? Martim, eu tinha me inscrito. Posso? Ah, desculpe, claro. Deixa eu ligar a câmera aqui. Acho que entrei. Oi, Ana, tudo bom? Olá, Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Tudo bem? Estou um pouco na contraluz aqui, não sei se tu me enxerga. Já se te ve. Parabéns, Ana. Excelente apresentação. Obrigada. Muito bonito de ver. E bom dia para todos. Ana, duas rápidas contribuições que podem ser úteis para ti no desenvolvimento, assim, em termos de informações. Uma, num determinado momento, nós fizemos uma viagem de estudos com estudantes lá em Punta Bagena e também para visitar as casas. E por indicação do Fernando Dias, que é o editor da revista Suma, né, que fez a apresentação anterior, nós contatamos um arquiteto de Buenos Aires que vive lá em Punta del Este, está atuando lá, e junto com a comunidade eles criaram um movimento de preservação das casas. Então hoje é possível, pelo menos era naquele momento em que a gente foi, algum nível de visitação agendada, né? Isso é bom, principalmente para os gaúchos, né, que frequentam lá o lugar. E eles tinham também colocado em marcha um programa de recuperação de mobiliário original, equipamentos, etc. E tinham conseguido muita coisa que tinha se espalhado lá pelo local. Então, isso é uma informação interessante. Depois tiveram um enfrentamento com os proprietários do Solana del Mar, lá do loteamento, né, que tem o parador, que fizeram modificações bem agressivas. Né? Esse grupo lá, acho que tem sido o principal fator de preservação das casas e de conseguir manter elas em boas condições. Eu tinha o contato desse arquiteto, posso até verificar se for interessante para ti ter alguma... Sí, claro que es interesante. Si lo buscas y me lo envías por correo o como quieras, Sergio. Não, eu vou verificar. Será estupendo. E o segundo ponto, Ana, que aí é um interesse pessoal meu, né, das vezes o Cláudio Araújo, né, que foi um dos autores da SEASA, junto com o Faete, com o Comas, que participou, tinha uma ligação muito próxima ao Dieste, trouxe o Dieste aqui em Porto Alegre, tá, e tal. E também houve alguns trabalhos acadêmicos aqui no Propar sobre a obra dele, em São Paulo também, lá no Mackenzie. E uma coisa que sempre me chamou a atenção foi uma observação do Dieste já na fase madura dele em relação às placas planas,
porque ele passou a vida trabalhando com abóbodas, né, que foi, digamos, a espinha dorsal, né, da produção dele. Mas já na fase madura ele começou a testar e investigar o uso da cerâmica armada numa outra relação estrutural, né, através da associação de placas planas, onde o papel do concreto armado ganha um pouco mais de importância, né? Aquela camada superior do concreto entra com uma atuação mais decisiva em relação a esforços de tração, tá, e tal. E uma das últimas obras dele, que é a Igreja de São Pedro, em Durazno, não sei se tu chegasse a olhar, ela tem uma outra configuração formal muito impactante, na minha opinião. E ainda nessa fase, ele mais uma vez fez uma obra em Porto Alegre, que é a última obra feita, uma das últimas obras feitas por ele no Brasil, e é muito pouco conhecida, que é a Indústria Mênfis, projeto do Cláudio Araújo também, o Diécio e o Montanhês, que era sócio, entraram como os projetistas da cobertura, e ali tem uma jogada completamente diferente, mais no sentido do módulo expansível, sabe? Uma coisa meio mat building, assim, com coberturas usando essas peças planas, que, para concluir a minha fala aqui, porque eu estou fazendo quase uma palestra dentro da tua palestra, mas é que é importante porque uma das raízes dessa experiência modular que o Dieste usou no final foi na Ceasa, lá no restaurante, onde também tem um embrião dessa ideia modular, projetada, onde justamente o Comas, vamos ver se ele me confirma, se envolveu bastante lá na equipe da Ceasa, né, que é essa parte onde as coberturas não são abóbadas gaussianas nem de canhão, mas uma retícula modular com troncos piramidais, e o Comas trabalhou nisso. E isso foi, de certa forma, a raiz desse... O Comas não só trabalhou isso, como o Comas teve a ideia. Ah, bom. Então toquei num ponto importante. Tá? Então, Ana, olha aí, ó, registra essa minha observação, porque ela tem importância histórica. É que o Comas, se a gente não diz, ele não diz. Então, eu faço esse papel de vez em quando. É isso, Ana. Fica a contribuição e a oferta para contribuir com informações aí em relação a isso. Muito obrigada, Sérgio. Um grande abraço. Igualmente. Eu tinha me passado aqui na candidatura do Sérgio, não sei se não achei mais ninguém aqui nessa listinha. Como tu foi citado, tu quer te manifestar ou não? Manifesta, Comas. Acho que ele não está mais afim da salada da ervilha. Não, mas esse é um capítulo importante, eu acho importante esse assunto. Não tem demasiado significado. Só quando eu entrei na equipe, já estava definido que haveria uma correspondência entre tipos de cascas usadas e o tipo, vamos dizer, de vãos requerido por cada elemento do programa. Então, os pavilhões dos comerciantes todos iam usar o sistema das abóbadas autoportantes, que é um vão de 5 metros com uma luz, com um vão de 5 metros transversal e uma luz de 20 metros no sentido do comprimento, mais 5 de balanço em cada lado. Né? E o mercado dos produtores, o grande mercado, que eu acho que a Ana mostrou, tem um vão de 35 metros, é o vão que é executado com as abóbadas galças e com a iluminação shed. No caso do pavilhão dos produtores, as abas são em concreto, vamos dizer assim, o empuxe é recebido basicamente pela situação em gaivota, vamos dizer assim, São umas vigas deitadas. As vigas, né, que funciona como viga ao longo do comprimento. E no caso do pavilhão dos comerciantes, não é tudo tijolo, quer dizer, as vigas, os vales das abóbadas funcionam como vigas, mas são armadas em tijolo também. Né? E aí
a matriz que eu tinha para trabalhar com restaurante era um teto plano convencional de concreto armado. E aí me ocorreu a ideia de que, bom, por que a gente não faz isso de uma forma mais interessante e mais sintônica com o princípio da cerâmica armada? E aí me ocorreu a ideia das abóbadas, que correspondem a um módulo de 4 mesas e 4 cadeiras abaixo, 4 mesas e 4 mesas abaixo, e que, na verdade, do ponto de vista estrutural, o Dieste olhou aquilo e disse: não, isso não tem problema nenhum, é barbadíssima. Entendeu? Tanto que elas repousam sobre vigas de concreto. Que formam uma malha, né? Que dão uma E formam uma malha. Elas são mais interessantes espacialmente do que propriamente do ponto de vista construtivo, mas de qualquer maneira era para acompanhar e para dar um caráter diferente àquele quarteirão, que era o quarteirão, digamos, social do mercado, em relação aos protagonistas, que eram efetivamente os pavilhões de mercado mesmo. Muito bem. Isso está sendo gravado, né, Marta? Sim. Ótimo. Así no se nos escapa ni un detalle. ¿Eh? Sí. Oye, Marta, hay aquí una pregunta, estoy viendo en el chat, ahora ¿Sí? que ya Sí. está la cosa más calmadita. Me he estado leyéndome cosas que estaban escritas en el chat. Por supuesto, muchas gracias por todos los comentarios. Pero hay una pregunta de Camila Thyssen que dice que si hay proyectos en la escena contemporánea catalana con el uso de cerámica armada. Bueno, la cerámica armada no se aplica específicamente aquí en España, pero lo que sí que hay y lo que sigue habiendo y habitualmente es una técnica, digamos, constructiva habitual, es la bóveda catalana, o sea, la bóveda tabicada tradicional. Es decir, que es algo que se sigue utilizando habitualmente pues para hacer escaleras o pequeñas bóvedas o demás. O sea que el tema de la bóveda catalana o la bóveda digamos tradicional mediterránea sí que se sigue haciendo. Yo no conozco ningún ejemplo ni en Cataluña particularmente, digamos, en el que se haya seguido utilizando la cerámica armada. Es posible, ¿no?, que haya algún tipo de aplicación, pero no se conoce, ¿eh? No es de, digamos, dominio público. Bem, eu acho que queria foram uma precisão, Ana. Na Ricarda, você falou que a abóbada inferior era de concreto. La bóveda inferior es de concreto, que es la que en realidad está dando como el soporte, ¿no? O sea, digamos, estructuralmente está armando eso. Y luego la que es catalana es la de arriba, la que está en la parte de arriba, que es la que luego se cubre, ¿no?, con el cemento ya que protege la intemperie. Mas aqueles tijolinhos, os tijolos que aparecem no desenho, se mostrou um desenho em que tinha tijolos. Eu não entendi perfeitamente aquele pedaço. El dibujo en el que se veían las dos capas, dices. No, el dibujo en planta, en plan. En planta, a ver cuál es. A ver si y ahí dijiste algo como si se usaron los ladrillos para aligerar. Ah, sí, bueno, eso es que se introducían ladrillos dentro de la capa de hormigón de abajo para aligerarla. O sea, como si fuesen encofrados perdidos, ¿no? Que lo que hacían era que no fuese toda una masa de hormigón. Y entonces, de repente metían piezas cerámicas que por dentro, claro, están vacías, ¿no? Y entonces eso lo que hacía era que eso pesase menos. Pero esos ladrillos parecen continuos todo el tiempo.
Eso parece en las... O sea, yo no he picado para ver qué ladrillos hay, pero en los dibujos sí que parece que son bastante constantes, ¿no? No están exactamente pegados, hay una pequeña separación, pero se construye con una especie de cáscara con esos ladrillos que van estando así y que aligeran el peso de toda la bóveda. Me hubiese gustado a mí estar cuando arreglaron la Ricarda, cuando picaron, claro, y cuando realmente se descubrió todo eso. Lamentablemente yo no conocía todavía a Fernando Álvarez en ese momento, ¿no? Pero sí que hubiese sido una oportunidad magnífica, ¿no? A lo mejor alguno de los discípulos de Fernando Álvarez guarda documento, digamos, filmado, ¿no? De cómo pudieron ser esas obras, y eso sí que sería interesante consultar. Sería interesante. Sí, eso puedo ponerme en contacto con ellos. Bueno, Ana, muchísimas gracias de nuevo. Quer dizer, muito obrigada de novo. Estava bueníssimo. E espero que a próxima vez a gente talvez se veja pessoalmente. Puede ser, estamos ahí trabajando a ver si consigo irme para Porto Alegre. Vamos a ver si lo conseguimos. Me preocupa un poco la situación un poco complicada que se está poniendo aquí en España, porque la universidad de repente diga no damos permisos o yo qué sé, ¿no? Cualquier cosa de esa. Pero vamos, que si no, yo tengo toda la intención de estar allí antes de fin de año. Muito bem. Te aguardamos. Chao, Ana querida, te echamos de menos. Chao, Ana. Y yo a vosotros, Desgraciadamente, hoy no hay la cena tan agradable para seguir charlando. Es verdad, pero ya haremos cenas. Lo mejor perdemos. He mejorado muchísimo la receta del salmorejo, o sea que ya veré. Por mí encomenda. Ótimo. Bueno, muchas gracias, de verdad que un placer. Chao, Ana querida. Un gusto veros y compartir este rato con todos vosotros. Ruth, un beso también para ti. A ti te veré pronto, ¿no? Que tenemos ahí la chica esta, ¿eh? Bueno, besitos muito a todos. boa aula, adorei, foi muito bom. Foi muito bom. Excelente. Muchas gracias.